aprendiendo esto de cómo afecta la destrucción de la biodiversidad y el caso más grave ha sido precisamente esta destrucción, este uso de especies como propagó un virus que hasta el día de hoy nos tiene bien complicado y que llegó para quedarse, no se va a ir, así que hay que empezar a acostumbrarse a vivir con él. Dicho eso, fíjense en la lámina que está aquí, aquí aparecen hartos dibujitos, aparte del sol que está medio enojado y aquí hay una carita triste, está el cambio climático como uno de los elementos que influyen en la pérdida de la biodiversidad, está la explotación de recursos, ¿cierto? Las especies invasoras que lo mencionamos también un poco la semana pasada, la degradación, destrucción de hábitat, que van siendo elementos que van a ir también contribuyendo a esta pérdida de la diversidad y la nubecita que está saliendo de esos edificios tiene que ver mucho con la contaminación. Entonces vamos a ir avanzando con eso. ¿Qué pueden identificar en este círculo que son elementos que están precisamente mencionados anteriormente y que tienen que ver con nuestro tema, que es pérdida de biodiversidad? Por ejemplo, ¿La plaga representa el ratón? las plagas, ¿cierto? Estos invasores, estos exóticos, acuérdense que todos, yo no recuerdo si se los dije a ustedes, pero las ratas, ratones, guarenes, las lauchas son extranjeros, extranjeros que llegaron acá junto con los españoles, pero llegaron para quedarse. ¿Qué más tenemos? Eh, Se está derritiendo, o sea, la pérdida del hielo, los polos. Sí, tenemos también, ¿cierto? Esta pérdida del recurso acuático. ¿Saben por qué están todos tan preocupados? Porque se derritan los polos y se descongele esta agua que estaba como hielo. Porque va a aumentar, yo creo, el nivel del mar, puede ser. Que yo siempre me he Una, imaginado eso. sí, un Y efecto. también que son como reservas de agua. Dos, porque ahí están las reservas de agua dulce. ¿Y el mar cómo es? ¿El agua dulce o salada? Es salada, así que Es tiene que... salada. Entonces, si se derrite estas reservas de agua dulce y se mezclan con agua salada, es como si yo en mi casa pescara, ¿cierto? Y en vez de echar azúcar a mi té, le echara sal. Inmediatamente, o tenía una tacita de té y voy y le vacío un poquito de agua salada. Se va a tornar salado, se pierde esa agua dulce. Y nosotros, a pesar de que hay países que han avanzado en la desalinización, es decir, en el uso del agua marina con otros fines, en términos reales, hay que implementar procesos tecnológicos para desalinizarla si la queremos usar. ¿Qué más puede pasar? Dijimos entonces que sube el nivel de las aguas, se pierde la reserva de agua dulce. ¿Algo más que se nos pueda perder por ahí? ¿Qué más creen ustedes que pueda suceder con este derretimiento? Las especies que viven en ese lugar también deberían afectadas. También como le está pasando a los osos polares. ¿Han visto esos programas o imágenes cuando muestran al oso polar que está ahí en un cubito de hielo tratando de mantenerse a flote? ¿Han Sí, visto? ¿Sí? Y precisamente, ¿cierto? Hay especies que dependen de esta presencia de estas masas de hielo y se están viendo afectadas por esta destrucción, este derretimiento de los polos. ¿Qué más podemos ver en esta imagen? ¿Qué más aparece? la tala de los árboles, la deforestación. La deforestación, ¿cierto? Destrucción de bosque que principalmente con fines madereros. En el caso nuestro, mucho del bosque se usa para hacer chip o para leña, para calefacción domiciliaria. ¿Quién de ustedes no ha comprado guaye para echarle a la estufa?
¿O no tienen estufa a leña? No, yo no, al menos. Yo sé que la Nixa tiene estufa a leña. Sí. Pino, eucalipto, pero también hemos guaye, o sea, más que, y claro, mucho esa leña como que, ¿cómo se puede decir? Aguanta, como que prende al tiro, o sea, no hay problema Sí, cuando tengo que hacer fuego con eso, cuando estás bien seca. sí. De hecho no, yo no soy inocente. Hasta hace un par de años tenía también estufa a leña y claro, el guaye mucho mejor, ensucia menos, el tubo no se llena de creosote y un montón de beneficios, pero en términos reales también es una destrucción de bosque. ¿Qué más vemos en estas imágenes? A ver, por ahí los que están más calladitas. Ya, Javiera, ¿qué otra cosa vemos? Contaminación por las empresas o algo así, como la industria. Perfecto, tenemos contaminación por las industrias. Aparece otra contaminación además, fíjate. Hay una ola bien bonita ahí. La contaminación en el mar. La contaminación en el mar. La semana pasada mencionamos la contaminación de los plásticos. ¿Por qué creen ustedes que empezó estas campañas de menos, no bolsas plásticas? Sin embargo, quiero hacer mis descargos, no bolsas plásticas, pero seguimos comprando botellas plásticas, seguimos teniendo una serie de otros elementos que se están transformando igual en contaminantes del medio ambiente. ¿Qué más? Nos van quedando menos. Se supone que ahora ya no van a permitir los plásticos de un uso. Sí, se supone, esperemos que esto prospere y así evitemos seguir aumentando la contaminación de plástico. ¿Qué más aparece acá? Este planeta, contaminación de industria, ¿cierto? Por Contaminación, perdón, derrames industriales, desechos derrames industriales. industriales, claro. Profe, Ah, el del aucito derretido puede ser lluvia ácida. la lluvia ácida, exacto. ¿Se acuerdan que la lluvia ácida tiene que ver con los contaminantes atmosféricos? ¿Cómo se produce la lluvia ácida? ¿Les pasaron ya sobre la lluvia ácida en alguna asignatura? ¿No? Se supone que por las acumulaciones de gases tóxicos en la atmósfera y ese después se juntan en las nubes y caen. Y aquí es donde nos acordamos de nuestra querida profe de química, la profe Anayo o el profe Brovelli, el que les haya hecho. Porque en realidad la lluvia ácida es una reacción química que se produce por los gases contaminantes que provienen de las industrias, que pueden tener nitrógeno o pueden tener componentes derivados del azufre, y al unirse al agua de la lluvia se produce un compuesto ácido, ¿cierto? Esto es una reacción química del H2O del agua más algún sulfato, sulfito o un nitrito, y ya tenemos ácido sulfídrico y tenemos ácido nítrico. Y por eso se llama lluvia ácida, porque esa simple reacción que se produce química da como resultado ácido que precipita en estas aguas. Ahora, es ácido que quema las plantas, que quema, que destruye edificios, que destruye, no se imaginen que es una cantidad muy, muy concentrada de ácido como para que los queme, les queme la piel, les produzca erosión en la piel, pero sí esta cantidad de ácido que empieza a caer a través de la lluvia va generando destrucción, contaminación del suelo y erosión y muerte de los vegetales. Y podría llegar generar también algún tipo de
efectos sobre la piel de las personas. ¿Por qué tengo unos cactus acá arriba? ¿Qué pasa con los cactus? Me encantan los cactus. ¿Qué creen que está ahí? Pero que a mí se me ocurre sequía. Con los cactus. Podría ser, fíjate que no lo había pensado como sequía, pero sí, es una muy buena analogía hacia la sequía. Fíjate que buena idea, muy buena impresión, porque también esto del calentamiento, el cambio climático, tiene que ver con la sequía o aridización de los terrenos. Pero sabes que yo lo había puesto ahí porque también hay otra cosa que está sucediendo, y en el caso de Chile se ha dado harto con los cactus, que es el tráfico de especies que son nativas. Hay muchas especies de cactus en el norte que son únicas, que están incluso con situaciones de conservación, y que hoy en día se han estado vendiendo a distintos lugares, y hay una explotación de especies nativas con fines ornamentales que generalmente producen además la destrucción de las especies que están ahí en su terreno natural. Y el que tengo acá, con estos arbolitos que se ven ahí, y un borde como de río, tiene que ver también con la erosión del suelo y la destrucción del suelo. Entonces hoy día nosotros vamos a ir hablando sobre esto, cómo estos efectos humanos van creando y van perjudicando la diversidad. En esta gráfica, que son dos imágenes, una imagen que muestra un gráfico que, si ustedes lo miran, tiene años, desde el 1970 y termina en el año 2100, y arriba un cuadro que también empieza en el 1800 aprox y termina en el 2100, lo que nos está demostrando es que hoy en día, producto de la acción humana, si ustedes miran la parte de animales y plantas que está en negro, ha habido una disminución de la diversidad bastante importante, bastante en picada, es decir, ha aumentado desde más o menos el 1970 al 2010, en forma abrupta, la pérdida de diversidad. Y eso es lo que aquí llaman como histórico. Ha habido una pérdida de biodiversidad que ha sido muy, muy pronunciada. Eso nos ha llevado a que nosotros tengamos hoy en día determinado cuánto son los porcentajes, por ejemplo, de áreas convertidas por el hombre, es decir, áreas de ambientes terrestres que el hombre ha destruido, ha reconvertido en, botó el bosque y lo transformó en un terreno agrícola, botó el terreno agrícola y lo transformó en un centro urbano, una nueva población o en una empresa que se instala ahí. Si ustedes se fijan y miran la tablita de arriba, se van a dar cuenta que ahí dice que, por ejemplo, en 1800, ¿cierto?, el área terrestre convertida para uso humano era de aproximadamente un 7,6%, lo que significaba una pérdida de especies en los ecosistemas de un menos 1,8%. A medida que voy avanzando hacia el año 2000, me encuentro con que el terreno que el hombre ha convertido para su uso aumentó ya un 39%, y obviamente también aumentó la pérdida de especies en estos ecosistemas. Básicamente eso es lo que me está mostrando arriba, y es lo que me muestra el gráfico con dibujitos abajo de animales, plantas, en distintos colores. ¿Qué me está indicando además esta figura de abajo? Me dice que si nosotros no cambiamos nuestra forma de relacionarnos con el entorno, vamos a seguir en la línea gris, es decir, va a seguir perdiéndose especies hasta que lleguen, y se fijaron que la imagen parte con muchos animales, árboles y unas aves ahí volando, y terminamos en la parte gris con un arbolito todo guacho aquí, un ciervo y un pajarito. Visualmente lo que nos está tratando de decir que la pérdida de especies sigue aumentando hasta llegar a cantidades muy, muy bajas.
¿Qué más nos dice la imagen? Nos dice que si nosotros incrementamos nuestros esfuerzos de conservación, es decir, generamos algunas acciones, medidas que vayan disminuyendo esta acción del hombre, vamos a mejorar la situación y nos podremos ir por la línea en amarillo, amarillo-naranja. Es decir, la pérdida va a ser menor, aunque se va a mantener, pero vamos a lograr detenerla. Y si incrementamos esos esfuerzos de conservación y además agregamos algunas metodologías sostenibles, hacemos tanto para producir o como para el consumo humano, nos vamos a ir por la línea en verde. ¿Y qué les muestra la parte del gráfico en verde? Sería como la recuperación, profe, o sea, en hartos años, pero Claro, en hartos años, que hay que reconocer que el daño ya ha ido pero avanzando en forma muy, muy pronunciada. Pero eso nos permitiría pensar que en hartos años, pensando en el 2100, que ustedes son más jóvenes, así que capaz que ustedes lleguen algunas al 2100, ya tendríamos una situación con mucha mayor recuperación de esta biodiversidad. Entonces, básicamente nos plantea que la relación del hombre con su medio ambiente hasta este minuto ha sido totalmente perjudicial, con grandes pérdidas tanto de los ecosistemas como de las especies incorporadas en ellos. Pero si cambiamos nuestra forma de relacionarnos e incorporamos metodologías sostenibles o sustentables, podemos irnos a una mejora de la situación actual. Sin embargo, a la fecha, los datos que tenemos nos muestran que este es un estudio que hizo Ceballos y colaboradores, que son dos investigadores, y ellos nos dicen que en realidad el efecto del hombre en los últimos 500 años ha mostrado que hemos logrado disminuir la biodiversidad y más de 3.5, 3 millones y mil millones de años de biodiversidad están en juego. ¿Qué es lo que más hemos destruido? De nuevo tenemos años en el eje de las X, desde el año 1500 a 1600, del año 1600 al 1700, y así avanzamos hasta el 2014, porque la publicación es del 2014. Hemos destruido fuertemente y un efecto sobre especies de mamíferos. Ahí es donde se concentró el daño humano, seguidas de las aves, seguidos de otros grupos de vertebrados, ahí estaban mis ranitas, ¿cierto? Y hemos ido avanzando en distintos grupos que se han visto afectados por la acción del hombre, perdiendo diversidad o llegando a situaciones de encontrarse en peligro de extinción, en peligro crítico, ser vulnerable. Es por eso que muchos investigadores hablan que, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos del antropoceno? Sí, profe. Por eso muchos investigadores dicen que estamos en esta sexta extinción, que es lo que nosotros mencionábamos como el antropoceno, este momento donde el hombre ha dejado tal huella y ha logrado extinguir mamíferos, reptiles, peces, aves, flora terrestre y marina, que tenemos que casi incorporar esta extinción masiva que estamos haciendo a las escalas geológicas. Y si nosotros miramos también esta gráfica, lo que nos está diciendo es que en el Ordovícico se extinguió aproximadamente el 85% de la diversidad que había. En el Devónico el 70% de la diversidad. En el Pérmico el 95%. En el Triásico el 80%. En el Cretácico el 76%. Y en esta época en donde estamos nosotros hoy, todavía no hemos logrado cuantificarlo porque cada día, a medida que vamos incorporando información, vamos encontrando nuevas situaciones de daño y efecto sobre el medio ambiente y especies que todavía no nos atrevemos a declararlas extintas, pero que a medida que pasan los años seguimos sin encontrarlas. Entonces, estos procesos de extinción tienen varias causas. Hay unas que nosotros calificamos como causas básicas. Por ejemplo, el crecimiento de la población humana. Mientras más personas somos en el planeta, más comida necesitamos, más terreno necesitamos para vivir y más basura generamos.
Así que es un hecho. Mientras más somos, más queremos, más es lo que usamos y recurrimos de este medio ambiente natural. Segundo, el uso creciente de recursos. Ahora ya no me basta, ¿cierto? Y recursos de toda índole, incluso, por ejemplo, los recursos que son utilizados para la calefacción, ¿cierto? Recursos que pueden ser también como los que generan energía, la energía domiciliaria. Incluso se habla aquí que podemos incorporar hasta los combustibles fósiles que nosotros utilizamos y que aquí hay una cifra que surge siempre, que hoy en día todos queremos tener auto, y me sumo, todos queremos tener auto, todos queremos andar movilizados, y eso significa más uso de recursos, más uso de combustible, más generación de contaminantes. Tercera causa básica, la irresponsabilidad medioambiental. Y aquí se dice muchas veces que ninguno de nosotros se hace responsable de lo que pasa con el medio ambiente y le delegamos al otro la responsabilidad. Es decir, yo puedo tener un discurso que yo soy súper compenetrada con la protección del medio ambiente, pero llego a mi casa y en mi casa genero toneladas de desperdicio, consumo, dejo la llave corriendo, gasto agua hasta que me aburro, ¿cierto? Ando en mi auto para arriba y para abajo, no me puedo bajar del auto. Entonces, pero después le delego siempre la responsabilidad al otro. Por ende, también aquí se plantea que no hay una apropiación de este problema ambiental. Y la pobreza. La pobreza es considerada una causa básica porque la gente que tiene necesidad recurre al uso de recursos a pesar de que estén en peligro. ¿Se les ocurre algún ejemplo en el cual la pobreza se relaciona con la extinción o posibilidades de extinción de especies? La caza de ciertas especies, sobre todo para los sectores del sur, los zorros, que la gente de campo los mata porque le come las gallinas o cosas así. Sí, sí. La gente, de hecho, la gente los mata porque los culpa de todos los desastres que les pasan. Pero también fíjate que aquí se incorporan estas ideas. Por ejemplo, si yo le puedo decir a alguien, ¿sabes qué? No vendas los copihue, pero resulta que a un grupo, a una comunidad que requiere del dinero que va a obtener con la venta de los copihue, poco y nada le va a interesar que los copihue puedan tener algún riesgo de extinción o que tengo que sacar unos pocos solamente porque yo relaciono inmediatamente, mientras más pueda vender, más dinero voy a tener. Entonces, cuando pasa generalmente este tipo de situación que se relaciona a la pobreza porque hay una necesidad de las personas, de las comunidades por subsistir, por obtener recursos que les permitan vivir, y frente a eso no es posible incorporarles la idea de que hay especies que yo no debo explotar o que debo tener cuidado y solamente tener un uso regulado de cuánto voy a extraer de ese tipo de especies, ya sea animal. Igual. La pesca también. Aquí la pesca es entrar en una bolsa de gato, porque la pesca tiene todos estos componentes. La pesca artesanal, chuta, y voy a decir algo complicado. Por ejemplo, las vedas. Cuando nosotros de repente, ¿ustedes saben qué es lo que es una veda? Una veda es un periodo en el cual se prohíbe cazar o explotar algún recurso. Por ejemplo, en la pesca está la veda del loco, que quiere decir que hay un periodo en el cual no se puede extraer loco, que este molusco así, y por ende no se debe extraer ni se debe vender en ese periodo. Está la veda de la merluza, la pesca que comemos siempre, pesca frita. Y en teoría, en ese periodo que está en veda la merluza, no se debe extraer ni se debe pescar merluza porque hay que dejarla que descanse.
Las vedas tienen un sentido y son establecidas generalmente porque en ese periodo esas especies están en periodo reproductivo. Entonces, si yo no las... Septiembre, ahora es ese tiempo de la no, porque hace poco vi una foto de la merluza que decía que no había que pescarla, ahora en septiembre. Exactamente, porque está en periodo reproductivo y la idea es que no la pesquen para que la pescada pueda dejar sus huevitos, ¿cierto? Y pueda entonces tener nuevos peces que nos permitan mantener ese recurso. Esa es la veda que está súper bien establecida. Y fíjate que lo que pasa muchas veces es que la gente, como hay en el periodo de veda, lo que debiera suceder es que si nadie está vendiendo pescada, no exista para el comercio, o existan muy pocas, porque debieran estar vendiendo las que están congeladas de hace tiempo. Sin embargo, todos queremos comer pescado frito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que algunos pescadores salen a pescar pescado, valga la redundancia, y para venderlas, porque además están con huevitos, entonces están llenas de huevitos, por ende están gorditas, y no respetan la veda. Ese es un problema, porque cuando se llevan una pescada que está en veda, se están llevando la pesca y todos sus posibles hijos. Encima el huevo lo utilizan también para la pesca. Acá al menos yo he visto harto que la gente compra así los huevos en estas casatas de helado y son súper caros y lo utilizan para la pesca. Claro, claro. Y ahí tú te das cuenta que tenemos un problema complejo que tiene que ver con precisamente estas situaciones de pobreza, pesca intensiva, extinción, en donde como seres humanos somos los que estamos provocando este problema. Fíjense que estos causales de la extinción me muestran acá los depredadores y controles de plaga. Hemos comentado varias veces que controladores de plaga como las chinitas que no son chilenas, la gran mayoría, y fueron incorporadas como controladoras de plagas para que se comieran los pulgones. Pero hoy en día las chinitas están comiéndose todo lo que pillan a su caso, no solamente los pulgones. Hay varios controladores de plaga que hemos incorporado y que no han servido para nada. La avispa. Las avispas que son agresivas, carnívoras e incluso atacan las colmenas de las abejas. Y son animales que se han transformado precisamente en un grave problema. La venta de mascotas exóticas y plantas decorativas. La tortuga de orejas rojas. ¿Han visto las tortugas esas que venden y que viven en acuario con agüita? Que tienen así como unas Y en manchitas. la feria lo venden harto en Santiago. Usted cuando va a Santiago y pasa por la feria, lo que más vende son tortugas o pollitos. Exacto. Y esas tortugas que son mascotas exóticas, la gente se aburre de tenerlas en la casa, la gente llega un minuto en que le da penita porque está mucho encerrada, porque creció mucho, y va y la libera a cualquier cuerpo de agua, la bota en un río, la bota en una laguna, y la tortuga, como no era de ese lugar, estuvo un extranjero que llega, está feliz de la vida ahí en ese nueva lagunita, y se come todo lo que, comida nueva, comida rica, más encima que es tonta porque no escapa de mí, porque además los peces y las otras especies que estaban ahí no identifican a ese depredador, no saben que esa tortuga es un peligro. Entonces se ha producido un problema. Las plantas decorativas también, plantas decorativas que se compraron para embellecer un cuerpo de agua porque les pareció que le faltaba color y se transformaron en plaga. Pérdidas y degradación de hábitat, destrucción del hábitat, que va de la mano de la deforestación, del uso de la extracción de leña, pero que también se puede producir por malas prácticas, por erosión, por quema. Mira, está repetido de nuevo, introducción de especies no nativas, ¿cierto? Especies que son exóticas, que no necesariamente sean mascotas,
pero que puedan haber sido introducidas por otros fines, como hemos dicho el jabalí, está introducido en Chile el castor, que nadie pensaría en tener un castor de mascota, pero que se lo introdujo para fines de abrigos de piel, y hoy en día es una plaga. La captura comercial y furtiva de especies que son nativas ahora, captura, por ejemplo, que en las ferias también, Cristel, hay veces que venden loritos, estos choroy, los venden como mascota, o algunos tipos de lagartijas, la iguana chilena también, en Santiago también la venden de repente en algunas ferias como mascota. Los pajaritos estos blancos, no sé, que parecen como loro, igual hay harto. Se ve harto que tienen así como una parte amarilla de la cabeza. Los venden entre 80 y 100.000 pesos en la feria. Porque la otra vez estaba viendo que sé que está mal, pero me gusta ir a ver cuando venden esa especie, porque Claro, bueno, está uno no súper está mal. acostumbrado a verlo. Está súper mal de hecho porque es un comercio ilegal y porque además la gente que compra las especies puede pasar todo lo que no debe pasar. Puede, por una parte, No, si yo nunca he comprado. Yo me gusta mirar, pero no compro. Prefiero adoptar. Yo soy eh, animalista, me gusta adoptar animales en la calle. Tengo muchos perros. bueno, y si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos varios elementos que van a favor de la extinción, la contaminación, como decíamos hace un rato, el cambio climático que les cambia las reglas del juego a las especies y hace que ambientes que en algún minuto fueron grandes bosques, motivo del cambio climático, se empiecen a secar y se conviertan en zonas mucho más áridas y las especies empiezan a tener dificultades para comer, para sobrevivir y pueden llegar a extinguirse. Se ha reportado que esta pérdida de la biodiversidad es súper importante. De hecho, este es un informe que es el IPBES, que es el Informe de Biodiversidad y Sistemas Ecosistémicos para las Américas. Indicaba que existe una gran pérdida de la biodiversidad a nivel mundial y, de hecho, levanta un índice que se llama el índice Planeta Vivo. Y este índice Planeta Vivo, básicamente lo que nos quiere demostrar es cuántos son las especies que se han ido extinguiendo o cuánto ha sido la pérdida de diversidad que se ha tenido con el correr de los años. Y para elaborar el índice lo que ellos hacen es hacer estudios rescatan toda la información que existe sobre las poblaciones de distintos grupos animales, por ejemplo, mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces. En este caso lo rescataron entre el año 1970 y el 2016. Y en base a esas abundancias ellos van viendo si partido de una abundancia, ¿cierto?, cómo ha ido, está variando en el tiempo. Y lo que lograron determinar es que a la fecha del 2020 había un 68% de pérdida en la diversidad de estas poblaciones estudiadas. Por ende, este índice de Planeta Vivo nos estaba diciendo que se está perdiendo la biodiversidad. Y la cifra, el porcentaje, si yo puedo ponerle un valor, es que hay un 68%, ¿cierto?, de pérdida de biodiversidad entre el año 1970 al actual. Además, nos ha permitido indicar otra cosa. Nos dice que en términos globales hemos tenido una pérdida de biodiversidad que va a ir un poquito diferente dependiendo del continente. Por ejemplo, la raya más gruesa y en verde oscuro es este índice de integridad de biodiversidad, que es lo que tengo de biodiversidad a nivel global planetario, y en distintos colores aparece en verde claro las Américas para referirse a Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, en un color burdeo Asia-Pacífico, en este naranjito África y en celeste Europa y Asia. Y si ustedes de nuevo se dan cuenta por aquí, entre Asia-Pacífico es donde tenemos más bajo, ¿cierto? Hay mayores dificultades
y también podríamos incorporar, entre otros, por acá a África. Entonces, ¿qué sabemos nosotros hoy en día? Que tenemos pérdida. Tenemos una pérdida importante de la diversidad que no se comporta igual en todo el planeta, que dependiendo de donde yo me mueva, entre los continentes va a haber distintos valores. Y si yo los segrego y los separo por continentes, y acuérdense que mientras más me acerco a la base, a esta línea X, va a ser peor. ¿Cuál de todos los continentes es el que está peor? ¿Cuál tiene este valor de, cierto, de pérdida de biodiversidad que va a ser peor, peor, peor de todos? Norteamérica, que ahora la separé, Centro y Sudamérica, Europa, Asia, ¿cierto? África. ¿Dónde va a estar lo peor? ¿Dónde ven ustedes que se ha perdido más? ¿Dónde se ha perdido más? ¿Cuál es el que llega más cercanito del X a medida que avanzamos? Entonces, Cristel, ¿qué crees tú? En América del En América del Sur. Se dieron cuenta que, y de hecho este índice Planeta Vivo, si nosotros lo separamos en estas Américas y nos fijamos, ya separando Norteamérica de Centro y Sudamérica, se detecta que la pérdida de biodiversidad ha sido de un 94% en el caso de Sudamérica, Centro y Sudamérica. Es la más grande de todo el planeta. Entonces, ¿dónde están los mayores problemas? Acá, donde estamos nosotros. Ahí es donde se está produciendo la mayor dificultad. ¿Qué es lo que le está pasando a la biodiversidad? ¿Cuáles son estos factores y cómo actúan? Primero, tenemos que existen 5 factores súper bien descritos. La pérdida del hábitat, la sobrepesca, esta que mencionábamos de comer pescada y pescar pescada, por ejemplo, en periodos de veda, o sacar más de lo que necesitamos. El cambio climático, la contaminación y la presencia de estas especies invasoras. Estos 5 afectan de distintas formas a los diversos grupos de animales. Por ejemplo, la degradación y pérdida de hábitat afecta mucho más fuertemente a las aves y a los reptiles y anfibios que a los peces como esta mantarraya. Obvio, si estoy destruyendo hábitat, en general me estoy haciendo referencia al hábitat terrestre, ¿cierto? La explotación, sin embargo, afecta mucho más a los peces, porque ahí es donde se hacen estas técnicas de pesca, pesca de arrastre, pesca masiva. Y le sigue a los mamíferos, porque también dentro de los mamíferos existe una reducción de las especies silvestres que son capturadas, que son cazadas, que son colocadas como trofeo, que son traficadas, que son muertas porque, como pasaba con el zorro que dices tú, Cristel, la gente ahí también considera que son peligrosos y además les quiero contar que esos zorros del sur, las pieles las venden para el lado argentino. El cambio climático afecta mayormente a las aves y a los peces. Y las enfermedades invasivas que provienen, que se han desplegado, están atacando a los anfibios y reptiles principalmente. Entonces tenemos distintos efectos de estas acciones del hombre sobre los diversos grupos animales. Además, si nosotros vamos desglosando, fíjense que aquí en estos circulitos que están hacia el lado derecho está ese planeta con un termómetro, es el calentamiento global. Este barquito, adivinen qué quiere significar. la ¿Qué será? exportación, la pesca puede ser. Exacto, perfecto. El
barril de combustible, Los derrames en el mar. derrames, extracciones, contaminación. Este conejo Especies Pues introducidas. no alcancé a escuchar, Javiera. Especies introducidas. Especies introducidas, ¿cierto? Acuérdense que los conejos y las liebres no son de Chile. Las trajeron los europeos para comerlas. Y como retroexcavadora, la destrucción de hábitat. la destrucción de hábitat. Súper bien. Entonces, aquí a la izquierda tenemos de nuevo todos nuestros continentes y ustedes se van a dar cuenta que el gráfico de torta, esta redondela que está con pedacitos como si fueran trozos de torta, nos está mostrando el efecto de cada uno de estas situaciones que colocamos acá. La destrucción de hábitat, las especies invasoras, la extracción, el calentamiento global y estos derrames, contaminación. En todos los casos, el que mayor efecto tiene es la destrucción de hábitat, que es la zona que está en este burdeo, mucho más potente en todos los continentes. Muy, muy importante en Europa y Asia y en Latinoamérica. ¿Cuál es el que tiene un menor efecto, pero no deja de ser importante? El calentamiento global, con un 9% en Norteamérica, un 4%, un 12.5% en Latinoamérica y el Caribe, un 4.7% en África y un 5% en Asia. Si ustedes se fijaron, el calentamiento global tiene un efecto mucho más grande acá, en nuestro continente de nuevo. Y tenemos después la extracción, en naranjito, en amarillo, la incorporación de especies exóticas y en este color como, no sé cómo denominarlo, como un lila, está la contaminación. Es decir, nosotros hoy en día sabemos que estos 5 factores están alterando la biodiversidad y las condiciones del planeta y están alterando de forma distinta dependiendo dónde estemos en el planeta. En la pérdida de hábitat, lo dijimos hace un ratito, somos más, comemos más. Lo que nos preocupa es que a pesar del coronavirus, cada día somos más. Es decir, el crecimiento de la población mundial va en ascenso. Y cada vez que somos más nosotros, no es porque nazcan más guaguas necesariamente. Si ustedes se fijan, lo que está pasando es que se mueren antes del coronavirus y con coronavirus, logramos vivir más años. Nos morimos menos porque logramos vivir más años. De hecho, la población mundial puede llegar fácilmente a los 70, 80 años, cosa que hace unos 50, 60 años atrás no era tan frecuente. Lo otro importante es que si bien es cierto, están naciendo menos personas, como vivimos y morimos menos, cada vez somos más personas en el planeta. Y cada vez que somos más, necesitamos más, consumimos mucho más, queremos mejores casas, queremos vivir en terrenos más amplios y, como les dije, todos tener nuestro auto y poder vivir ostentando todas y teniendo cubiertas todas nuestras necesidades. Entonces nosotros además sabemos que en todo esto que está sucediendo a nivel planetario, se está perdiendo la diversidad, se está alterando los ciclos, como el ciclo del nitrógeno, que está produciendo lluvias ácidas, que está produciendo también contaminación, se está alterando el ciclo del fósforo, se está adelgazando la capa de ozono, se están acidificando los océanos, es decir, se están volviendo cada vez más ácidos. Además, tenemos otro problema, hay una crisis climática,
que está mediada por estos cambios climáticos, por el calentamiento global, por la contaminación, por todas las partículas que están hoy en día en la atmósfera. Y entre todo esto, para ponerle un poquito más de sal, estamos deforestando y cambiando el uso del suelo. Es decir, el panorama no se ve muy bueno. En términos reales, también sabemos que como seres humanos hemos destruido gran parte de los ecosistemas del planeta. Fíjense que aquí en el verdecito claro está la pérdida de cada uno de estos ecosistemas al año 1950. Después dice pérdida, este es un gráfico de pura pérdida, pérdida entre el año 1950 al año 1990 y pérdida proyectada a llegar al 2050. Si nos vamos aquí mirando, por ejemplo, los bosques mediterráneos, ¿cierto? Y de matorrales, ya se había perdido más del 60% antes del año 1950. Y se produjeron pérdidas posteriores, un poquito menores, pero ya el grueso lo habíamos perdido. ¿Por qué lo habíamos perdido? Porque esos terrenos fueron convertidos en terrenos urbanos, agrícolas e industriales. El bosque temperado o templado, también más del 60% perdido al año 1950, con una pérdida de un 10%, un poco menos, entre los años 50 y 90. ¿Dónde están nuestras preocupaciones actuales? El bosque de coníferas, que ya se perdió, pero se proyecta que así como vamos a tener una pérdida importante proyectada al año 2050. Lo mismo con algunos otros bosques que hasta el día de hoy no se habían destruido tanto. ¿Dónde están estos bosques? El bosque tropical, el bosque subtropical de coníferas. ¿Dónde creen ustedes que está en el planeta? ¿Qué tipo de bosque hay en el Amazonas? ¿Será un bosque tropical y subtropical? Sí. En términos concretos, sabemos que tenemos una alta pérdida de ecosistemas destruidos, degradados, y esto va a seguir avanzando. De hecho, en Chile, estas imágenes de acá abajo son de Brasil, ¿no? Pero el mapa nos permite a nosotros identificar, por ejemplo, con una situación de Brasil, cómo se ha destruido el bosque en Brasil. Fíjense que en el año 1984 yo puedo ver verdecito completo todos los bosques que existían en esta zona de Rondônia en Brasil. Y al año 2018, ¿cómo veo el paisaje? Lleno de terrenos que fueron deforestados. Los estudios están mostrando que se están destruyendo las últimas grandes selvas tropicales del planeta. Y estas están siendo destruidas fundamentalmente por la tala de bosques para crear áreas de cultivo o pastos para el ganado. Ah, y ustedes cuando van al supermercado y ven que venden carne de Brasil, ¿de dónde creen que viven esas vacas brasileras? En el Amazonas, ¿cierto? En lo que en alguna vez fue bosque amazónico, que hoy en día se transforma en terrenos de pastura para el ganado. Por eso se habla que hay un cambio súper importante, transformador del planeta, y que este es causa del hombre, y estamos generando grandes alteraciones y pérdida de la biodiversidad. Consigo, cuando yo destruyo, también genero otra cosa y fragmento los paisajes. Imagínense que este recuadro en celeste que está completo es un bosque. Ese bosque, cuando yo lo fragmento, es decir, cuando yo empiezo aquí a construir dentro de él, o a limpiar, a generar estos espacios para criar ganado, empiezo a blanquear, a hacer desaparecer el bosque en esos trozos. Cada vez que yo hago desaparecer ese bosque en esas zonas, genero
una fragmentación, y la fragmentación lleva siempre a la destrucción de esos ambientes. Puedo generar fragmentación desde dentro o puedo generarla por fuera, es decir, si empiezo a destruir todo el bosque, voy dejando pequeños remanentes que van a ser estos trozos en naranjito. Y en ambos casos voy a tener una pérdida de biodiversidad. ¿Están de acuerdo conmigo con eso? Sí. Ya. Ejemplos de fragmentación en Chile en la zona del bosque maulino. El bosque maulino es el que se encuentra en la región del Maule. Y el bosque maulino, lo que nosotros sabemos es que fue totalmente fragmentado, fue destruido y se generaron pequeños fragmentos de bosque nativo que quedan inmersos entre medio de zonas de plantaciones. Y esto ha generado una fuerte destrucción de ese tipo de hábitat. Y dicho sea de paso, todo esto lleva a cambios climáticos, porque cuando yo destruyo el bosque, destruyo esos ecosistemas. Y eso que era bosque, que era húmedo, que tenía sombrita, que permitía que bajo esa sombra creciera una gran cantidad de otras plantas y de animales, ya no tiene esas condiciones, se empieza a secar, porque en mis cultivos, ustedes han ido a una plantación de pino, de eucalipto. ¿Cómo son las plantaciones? ¿Son iguales que ir al bosque? No, profesora. ¿Todos han ido alguna vez al bosque? A mí me encanta ir al bosque. ¿Cierto que cuando yo estoy en el bosque, yo me escondo bajo un arbolito, incluso muchas veces me da hasta frío, porque está fresco, el sol no me molesta, salgo del bosque. Yo creo que depende del tipo de bosque también. O sea, yo he ido a la parte del río y he ido a los bosquitos de pino. Bien, ¿cómo es el bosque de pino? El bosque de pino casi no tiene planta, no tiene, tiene como, digamos, vida bajo lo que es el pino. En cambio, cuando uno va al río, a esa parte hay plantita, hay florcita, hay más pasto incluso. Ahí hay una cosa súper importante que es lo que tú acabas de decir. Ese bosque de pino es un bosque artificial, porque el pino no es una especie que exista en Chile. El pino fue introducido y lo plantan separando, distanciando y lo limpian, porque la intención de hacer una plantación de pino es poder cosecharlo, poder cortar ese pino y usarlo posterior, como madera o con otros fines. Entonces, claro, es muy distinto, es muy, muy diferente a lo que es un bosque, lo vamos a denominar nativo, un bosque, ¿cierto?, donde yo me encuentro con un coihue, donde puedo encontrar quizás los guayes, donde puedo encontrar probablemente el quillay, y depende del tipo de bosque, porque si me muevo hacia Valdivia voy a encontrar un bosque muy distinto al que tengo por acá, por la zona de la región del Biobío, y si me muevo hacia el norte también voy a encontrar otros tipos de bosque. Entonces, esta destrucción que nosotros tenemos en Chile ha sido importante y se condice con lo que le ha pasado, por ejemplo, a la Amazonía. Cuando nos vamos a imaginar aquí que mi bosque es este montoncito de árboles que tengo aquí y el resto es una zona alterada por ya sea un sector donde existe un campo con criadero de animales o donde está una plantación como de choclo o probablemente algún tipo de otro sector. Fíjense que en términos de biodiversidad y de procesos ecológicos que se producen, cuando yo tengo esta situación, los animales se mueven de un lugar a otro. Yo creo que varias veces habrán visto que las vacas no se quedan en su terreno, sino que se meten al bosque a comer. Y este movimiento va en perjuicio de la biodiversidad.
Y esta zona de unión de ambos ecosistemas se le llama borde o ecotono. Entonces, ¿cuál es el efecto de borde? El efecto de borde es básicamente un efecto que se produce en estas zonas de unión entre dos ambientes y que se van a ver afectadas las diversidades por este movimiento de especies que va a pasearse de un lugar a otro sin mayor dificultad. Esto para nosotros es perjudicial porque tenemos que pensar que la vaca que se movió adentro del bosque va a ir a comer y más encima va a dejar sus desechos digestivos. Y eso va a propagar especies que vienen en el alimento de la vaca y que no son especies nativas. Si yo tengo una plantación como mi plantación de choclos aquí que está al ladito del bosque, la plantación va a propagar semillas y no es raro que se metan algunas de estas plantas de camufladas al bosque que son propagadas o por el viento o por algunos animales que se las llevan para comer más tranquilos escondiditos en el bosque. Entonces empiezan a alterar el ecosistema de bosque. Y lo mismo pasa si tengo algún tipo de otro tipo de ambiente que también sea no original, que puede ser una zarzamora, una rosa mosqueta, que van a empezar a meterse de a poco al bosque y van a ir destruyéndolo. Por eso para nosotros es muy importante la protección y evitar la destrucción de los ambientes. Segundo efecto, la sobrepesca, decíamos nosotros. ¿Qué se sabe hoy? Existe una extracción muy importante del recurso pesca. De hecho, durante los últimos 50 años ha ido aumentando la pesca masiva, extensiva. Parte de las técnicas de pesca, como es la pesca de arrastre que decía hace un rato, generan una muerte y un proceso que es de extracción abundante sin límite. Ustedes saben que la pesca de arrastre lanza un sistema que se arrastra por el suelo y todo lo que recoge en esa red lo sacan. No se escapa nadie. Y eso significa que se capturan peces grandes, peces chicos, peces que están en etapa de reproducción, que no están en etapa de reproducción, peces que me interesan para comer, peces que no me interesan para comer. Se irán metido entre medio otros animales que no tenían por qué pescarse, pero que estaban ahí justo y les tocó la mala suerte de estar en el lugar no adecuado en el momento peor de Eso sus vidas. pasa con los delfines. Yo hasta hace poco me enteré de que el atún o no sé qué tipo de pescado era, que estaba cerca del delfín. Y Sí, los pescadores pasaban con las mallas y tomaban los delfines y morían ahí, po. Y que por eso los tarros de atún o de estos tarros vienen con una marca de un delfín que dice que ningún delfín murió en la pesca de esos tipos de atunes. exacto, exacto. Y los delfines mueren porque los delfines son mamíferos y tienen que respirar. Entonces, si se queda enredado en la red, no es que la red lo apachurre y el pobrecito muere aplastado por los otros, sino que la red queda ahí en el agua un buen rato y el pobre delfín no aguanta tanto la respiración y llega un minuto, es como si a mí me pescaran y me hicieran esas chinitas que en mi época hacían de broma y te hundían en la piscina y uno por más que quisiera respirar no podía porque estaba ahí abajo. Bueno, aquí le pasa lo mismo al delfín, ¿cierto? Empieza a necesitar respirar, pero no puede salir, está enredado en la red y termina ahogándose. Y no son solo las delfines, también las otras que caen en las redes son las tortugas marinas, que todas las tortugas marinas respiran con pulmones, así que también se ahogan si no pueden salir a respirar. Así que sí, la sobrepesca está generando serios problemas y como bien tú dices, también está generando la muerte de otras especies. Además que nosotros somos bien tontos, porque de repente, por ejemplo, todo esto que se ve con manchas rojas horribles, son las típicas capturas de las aletas de tiburón. ¿Y por qué digo yo que somos tontos? Porque fíjense que para hacer la famosa sopita de tiburón, adivinen lo único que se usa. La aleta nomás, porque La la carne aleta. de tiburón no es apta para comerla. La carne de tiburón es mala, tiene sabor a pipí, tiene mucha orina, mucha urea, y como concentra mucha urea, tiene verdadero sabor a pipí. Es muy, muy mala de sabor.
Entonces, el tiburón se muere porque lo único que quieren de él son las aletitas. Hay una destrucción masiva por fines que no son adecuados, ¿cierto? Estas técnicas que utilizamos como especie humana. El cambio climático lo hemos mencionado varias veces. El cambio climático, ustedes ya saben que no es solamente el calentamiento global, si bien es cierto, hay una alza de temperatura, el cambio climático también se reconoce como las alteraciones del clima del planeta, es decir, que llueva cuando no debe, que se creen estos tornados, que se cree estos periodos de sequía, que se altere todo el clima y que se produzcan estos fríos glaciales en épocas que no correspondían. Se está produciendo toda una alteración del clima del planeta. Y eso ha ido creciendo. Aparte de eso, nosotros sabemos que en términos del calentamiento global ya está más que descrito que ha habido una alza de la temperatura y que se proyecta que va a seguir aumentando. Y en Chile, de hecho, las proyecciones indican que si seguimos así, vamos a que se produzcan cambios en el clima de nuestro pequeño Chile, nuestro largo y angosto Chile, que generen lluvias cuando no corresponden, periodos con más o con menos lluviosos, alteraciones con periodos con mucho calor en épocas que realmente no debieran, e incluso en términos globales se plantea que vamos siempre subiendo la temperatura y vamos generando estas modificaciones de nuestro clima. Hay una fábula aquí que me ha fallado todo el tiempo este video, así que le puse abajo el link para que lo pudieran ver si es que no lo lograba activar. ¿Viste? Porque el video de repente parece que la señal en la 1 está muy buena de internet y me empieza a fallar la señal de internet. Y como estoy acá en la U, entonces yo les voy a copiar este link aquí en el chat para que lo puedan ver y voy a ver si lo puedo copiar también y mostrárselo desde la paginita. Ahí va. Vamos a ver si me resulta. Ya, a ver, vamos a ver si esto funciona. Lo logré abrir en mi internet. Me voy a mover. Me voy a mover acá. Ah, pero cáspita, siempre me equivoco, no le pongo el volumen a esto. Este Teams que... aquí está. Ya, ustedes me dicen si se escucha. ¿Se ve al menos? Sí, profesora. Las radiaciones del Sol entran en forma de ondas luminosas que calientan la Tierra. Parte de la radiación que es absorbida y calienta la Tierra es irradiada de nuevo al espacio en forma de radiaciones de infrarrojos. Algunas de las radiaciones de infrarrojos que salen se ven atrapadas por esta capa de la atmósfera y se quedan en el interior de la misma. Y eso es positivo, porque mantiene las temperaturas de la Tierra dentro de ciertos límites, unas temperaturas relativamente constantes y soportables. Pero el problema es que esta fina capa de la atmósfera ha aumentado de grosor debido a la contaminación que causa el calentamiento global que estamos provocando. Y esto provoca un aumento del grosor de la capa de atmósfera y una mayor cantidad de infrarrojos queda atrapada. Y la atmósfera se calienta a nivel global. Eso es el calentamiento. Cuando el hemisferio norte está inclinado hacia el sol, como ocurre en nuestra primavera y verano, brotan las hojas y absorben dióxido de carbono. Y por tanto, la cantidad que hay en la atmósfera disminuye. Pero cuando el hemisferio norte se aleja del sol, como ocurre en nuestro otoño e invierno, caen las hojas y exhalan dióxido de carbono. Y la cantidad en la atmósfera vuelve a subir otra vez. Es como si toda la Tierra, una vez al año, aspirara y expirara. Empezamos a medir el dióxido de carbono en 1958. Pueden ver
que a mediados de los 60, cuando él mostró a mi clase esta imagen, era evidente que estaba aumentando la temperatura a lo largo de 1000 años. Y la comparamos con 1000 años de CO2. Van a ver cómo coinciden ambos valores. 1000 años de CO2 en los glaciares montañosos es una cosa, pero en la Antártida pueden remontarse 650.000 años. En todo este tiempo, 650.000 años, los niveles de CO2 nunca han superado las 300 partes por millón. Como he dicho, también pueden medir la temperatura. Esta ha sido la temperatura que hemos tenido en la Tierra. El dióxido de carbono nunca ha superado las 300 partes por millón. Aquí es donde está el CO2 ahora. Muy por encima de lo que nunca ha estado por lo que respecta a este gráfico. Si tienen un poco más de paciencia conmigo, me gustaría enfatizar esto. El equipo de producción ha intentado enseñarme a utilizar este artilugio. Si no me mato antes, les... Ya ha llegado hasta aquí. Vean lo muy por encima que está del ciclo natural, y eso lo hemos hecho nosotros. Pero, damas y caballeros, en los próximos 50 años, en realidad en menos de 50 años, continuará ascendiendo. Cuando algunos de los niños que están aquí tengan mi edad, aquí es donde estará, en menos de 50 años. Se sale del gráfico, ¿no? En menos de 50 años estará aquí. No hay un solo hecho, ni dato, ni cifra que haya sido utilizado para presentar este gráfico que sea motivo de discusión. Los llamados escépticos lo observan y dicen, ¿y qué? Para nosotros está perfectamente bien. Bueno, hablando de la temperatura, si esto en el lado frío representa 1,5 kilómetros de hielo sobre nuestra cabeza, ¿qué significaría esta gráfica en el lado caliente? En realidad, este no es un problema político, sino que se trata de un problema moral. Si permitimos que esto pase, tenemos un grave problema ético. Por supuesto, cuando los océanos se calientan, provocan tormentas más fuertes. Hemos visto en estos últimos años grandes huracanes. Este es el lago Chad. Fue uno de los mayores lagos del mundo. Se ha ido secando durante las últimas décadas hasta quedar reducido a casi nada, complicando aún más los otros problemas que ya tenían. La segunda razón de que esto sea una paradoja. El calentamiento global crea una mayor evaporación de los océanos alimentando las nubes, pero también absorbe humedad de la Tierra. La evaporación de la Tierra se incrementa dramáticamente con las altas temperaturas. Cuando los rayos del sol inciden sobre el hielo, más del 90% de ellos se refleja al espacio, como si fuera un espejo. Pero cuando inciden sobre el océano, más del 90% es absorbido. A medida que el agua que lo rodea se calienta, acelera el derretimiento del hielo. Ahora mismo el casquete ártico actúa como un espejo gigante. Todos los rayos del sol se reflejan, más del 90% mantiene enfriada la Tierra, pero a medida que se derrite y el océano recibe esa energía del sol, más del 90% es absorbida. Hay un incremento más rápido de calor aquí, en el Polo Norte, en el océano glacial ártico, y en el Ártico en general, que en cualquier otra zona del planeta. Eso no es nada bueno para criaturas como los osos polares, que dependen del hielo. Un nuevo estudio científico muestra que por primera vez encuentran osos polares que se han ahogado, nadando largas distancias de hasta 90 kilómetros para encontrar hielo. Esto no ocurría antes. Pero, ¿qué significa para nosotros contemplar una vasta extensión de agua en la cima de nuestro mundo que antes estaba cubierto? En términos generales, la pérdida de especies está ocurriendo a un ritmo 1000 veces superior que el ritmo natural anterior. Esto me lleva al segundo signo de alerta. La Antártida, con diferencia la mayor masa de hielo del planeta.
Un amigo mío dijo en 1978, si ves que se rompen las plataformas de hielo a lo largo de la península antártida, ten cuidado porque debe ser considerado como una señal de alarma del calentamiento global. Lo cierto es que si se mira la península de cerca, todas esas manchas de color verde que ve aquí es una plataforma de hielo con una extensión superior al estado de Rhode Island, que se ha degradado en los últimos 15-20 años. Quiero centrarme en una de ellas. Se llama Larsen B. Quiero que me fijen en esta especie de lagos negros de aquí. Parece que estamos viendo a través del hielo el océano que hay debajo. Pero solo es una ilusión. Es agua derretida que forma grandes charcas. A partir del 31 de enero de 2002, en un periodo de 35 días, esta plataforma de hielo desapareció por completo. No podían imaginar cómo demonios pudo ocurrir tan rápidamente. Entonces intentaron averiguar dónde se habían equivocado. Y a partir de ahí se centraron en esas charcas de agua proveniente del deshielo. Pero incluso antes de que pudieran deducir qué había sucedido, ocurrió algo más preocupante. Cuando el hielo flotante empezó a abrirse, ya no se sujetaba al hielo en tierra. Y entonces, el hielo en tierra empezó a caer en el océano. Era como descorchar una botella. Hay una diferencia entre el hielo flotante y el que tiene su base en tierra. Es como la diferencia entre un cubito de hielo flotando en un vaso de agua que cuando se funde no eleva el nivel del agua del vaso, y varios cubitos de hielo que se funden y rebosan por el borde del vaso. Esa es la razón por la que los habitantes de estas islas del Pacífico tuvieran que ser evacuados a Nueva Zelanda. O si la mitad de Groenlandia y la mitad de la Antártida Occidental se rompieran y desaparecieran, esto es lo que ocurriría con el nivel del mar en Florida. Esto es lo que pasaría en la bahía de San Francisco. Mucha gente vive en esas zonas. Holanda y los Países Bajos. La devastación más absoluta. En la región alrededor de Pekín viven millones de personas. Y aún sería peor en la zona de Shanghái. Ahí viven 40 millones de personas. Y peor aún, Calcuta. Y al este, Bangladesh. En la zona afectada viven 60 millones de personas. Piensen en el impacto de un par de cientos de miles de refugiados debido a un accidente ecológico. Y luego la imagen del impacto de 100 millones o más. Bueno, ¿les gustó el video? Sí. Ah, bueno, ¿cierto? Entonces, fíjense que parte del problema, está muy bueno, la charla entera es mucho más larga, pero es todo lo que estábamos hablando, el problema del calentamiento, el problema de cómo el efecto del hombre ha ido destruyendo, y hoy sabemos que eso tiene relación directa con la pérdida de la biodiversidad. También sabemos que ha ido aumentando debido al efecto humano, a las acciones del hombre, y hay casos concretos, por ejemplo, en el caso de Chile, nosotros sabemos de algunas especies que hoy en día están consideradas extintas en ambiente natural, extintas entre el mundo científico, pero sin que sea declarada realmente extinta. Por ejemplo, la ranita de Darwin. Hay dos especies de la ranita de Darwin. La ranita de Darwin, que hoy en día se ha levantado una campaña súper potente para defenderla y para salvarla, y su hermana, prima hermana, que era la ranita de Darwin, cuyo nombre científico es Rhinoderma rufum, a diferencia de la que nosotros hemos visto en algunos afiches, que el nombre científico es Rhinoderma darwini. Rhinoderma rufum, desde 1980 que nadie la ha logrado capturar en Chile, y se asume que está extinta. Su hábitat de distribución se estaba precisamente desde Valparaíso hasta la 8ª región. Toda la zona en este tramo ha sido degradada, deforestada. En lo que es la zona de la 8ª región, por ahí por donde está Chihuayante, se construyeron nuevas poblaciones y por ende al día de hoy no se la encuentra. Así que estamos todos convencidos que está extinta. Algunas especies de aves, como este zarapito boreal,
este ratoncito que es fosorial, ¿cierto? Algunas plantas, el toromiro, que es una planta de Isla de Pascua, pero hay que aclarar que está extinta en vida silvestre el toromiro en Isla de Pascua, pero se salvó de la extinción total porque algunos botánicos se llevaron unas semillas y lograron ponerla en algunos parques botánicos, así que no se murió completamente. Hay distintas causas de la extinción, como veíamos anteriormente. Hay causas que están relacionadas con el uso de los recursos, la contaminación. Esta es otra forma de mostrar, pero ahora me incorpora a los anfibios, a los mamíferos, va separando un poquito más en el tiempo actual quiénes son los que acumulan mayor pérdida de biodiversidad. Uno de los problemas que va de la mano de eso es que el hombre ha hecho cambios en el ambiente por los sistemas productivos agrícola. En términos globales, desde que empezamos nosotros a hacer esta producción agrícola, cambiamos bosques, eliminamos sectores y lo que es peor, algunas especies han ido desapareciendo y se cree incluso que es importante resguardar a las especies vegetales porque de ahí podrían encontrarse muchos remedios, ¿cierto? Así como la gente de campo que sabe que la agüita de ella y agüita para todo. Bueno, las grandes farmacéuticas hoy en día dicen, oye, ¿sabes qué? Debiéramos ponerle un poco de ojo a las plantas de los campos porque por ahí podrían haber nuevas posibilidades de remedios que sean utilizados en forma masiva y fíjate que si se extingue vamos a perder esa oportunidad. Hay distintas desapariciones y además ha habido una distribución por parte del hombre de distintos otros plantas que son las que constituyen nuestro alimento. A mí me gusta mostrar esta para indicarles que, por ejemplo, fíjense que aquí dice centros de diversidad determinadas por plantas cultivadas y los orígenes. ¿De dónde es originaria la papa, la mandioca, el tomate y las judías? De Sudamérica, entre otras con la batata. De plantas tenemos al pato, la llama y a la alpaca. Ah, pero ustedes me van a decir, yo no como pato, no como llama y no como alpaca. Y entonces, ¿de dónde fueron originarios la vaca, la oveja, la cabra y el cerdo? De Oriente. Si ustedes se van al cuadrito acá de el Oriente, se van a encontrar que el trigo, la uva, la cebada para la cerveza, la oveja, la cabra, el cerdo, el conejo, provenían de ahí. Es decir, cuando nosotros pensamos en todo lo que consumimos hoy día, parte importante de lo que es nuestra dieta son especies que no eran nativas y que fueron movidas por el hombre y que se han transformado en grandes cultivos para abastecer estas necesidades humanas, pero que han significado también destrucción de nuestros ecosistemas. Esta, mírenla después, yo se las voy a subir con más detalles, se van a dar cuenta de la manzana, por acá está, por ejemplo, en Asia Central, la naranja, ¿cierto? Los jardines, los naranjos de China, el arroz, bueno, ¿para qué decir? Pues los chinos, los que la llevan con el arroz, y van a ver rápidamente que prácticamente todo lo que comemos no estaba acá en esta parte del continente. Eso explica también que los ecosistemas terrestres en Chile hayan sido fuertemente degradados. Nosotros tenemos hoy en día algunos ecosistemas que se encuentran en peligro, otros que están en peligro crítico, otros que son vulnerables, y sabemos que gran parte de lo que era nativo propio de esta parte del mundo fue alterado. Cuarto componente, la contaminación. El Ministerio del Medio Ambiente el año 2018 hizo una encuesta y le preguntó a los chilenos cuáles eran los principales problemas ambientales y salió entre los más importantes la contaminación atmosférica, la basura, como los principales problemas que tiene la ciudadanía en Chile. Esto fue a nivel transversal y precisamente es así. La contaminación atmosférica hay ciudades en Los Ángeles, yo estoy en Los Ángeles, no sé dónde están distribuidos ustedes, pero Los Ángeles es una de las ciudades que tiene
las más altas cifras en contaminación atmosférica. Y aquí me recuerdo que hice la mención de las estufas a leña. Temuco también está dentro de las que tienen las más altas cifras en contaminación atmosférica, y Santiago. Y ustedes ahí inmediatamente lo van a asociar con la gran cantidad de empresas, ¿cierto?, que contaminan, que liberan gases tóxicos, y lo que corresponde a la movilización, la gran cantidad de automóviles que tiran una serie de gases por sus tubos de escape, y lo que se libera desde la calefacción domiciliaria. Esos son los tres principales problemas en contaminación, y a eso le sumamos la basura. Todo lo que significa. Profesora, y la industria de la moda también es una de las que más contamina, ya que como van renovándose, no sé, la temporada de invierno, verano y cuestiones, van desechando la ropa que no utilizan, y poca de esa se da ¿cómo se llama?, a fundaciones o cosas así. La mayor parte se bota, así que Claro, también es un gran claro. aporte a la contaminación y a nivel mundial. Imagínate, Cristel, que yo no tengo, no sé si qué tan cierto será, pero yo me imagino que prefieren botarla, porque si se la regalaran a la gente dejaría de ser topísima, así es, esta ropa porque muchas veces toda esta ropa así como tiene esa particularidad, la gente la compra hasta grandes cantidades de dinero porque lo hace ser exclusivo. Y claro, si yo tuviera a mucha gente vestida igual, visto desde el empresario, ya no podría cobrar esas grandes cantidades de dinero. Pero sí, es totalmente errado. Y nosotros mismos también, yo de repente digo, estamos acostumbrados a que desechamos y desechamos, sobre todo con la ropa, como dices tú, sin necesidad muchas veces. No se trata de andar pirigilientos por la vida o con la ropa toda rota, pero tampoco se trata de estar generando estas políticas de consumo, que es comprar por comprar, porque finalmente vas botando y vas generando siempre más desperdicio. Así que sí, yo de hecho había visto la otra vez que hay una serie de campañas para utilizar esta ropa que se desecha y darle otro fin, para evitar que se transformen en grandes montañas de material contaminante. Las especies invasoras, me gusta siempre recordar que el gato y el perro, pucha, son súper dañinos, súper dañinos. Por desgracia, yo siempre lo digo, yo tengo perro y tengo gato en mi casa, pero la verdad es que tengo súper claro que aquí viene la frase la tenencia responsable. Cuando nosotros nos aburrimos del gato, el perro, lo dejamos que salga, que case, que haga lo que quiera, o lo que hace mucha gente, mi perrita parió y voy a botar los cachorros por ahí. Lo mismo con los gatos, estoy generando graves problemas, porque esos animales se convierten en salvajes y se comen, matan y afectan a la fauna nativa. Y además propagan enfermedades, así que están considerados dentro de los grandes invasores y que generan muchos problemas a la fauna nativa. Hay harta cantidad de especies invasoras. Recordar que dentro de los insectos tenemos este abejorro de poto blanco o este abdomen blanquito, que es invasor, introducido. A algún ocurrente se le ocurrió que el abejorro chileno tenía mucho trabajo y necesitaba ayuda, así que no era capaz de polinizar todas las flores, por ende le teníamos que traer un ayudante, y el ayudante se adueñó de todo el terreno. Y ahora prácticamente ya no se ven estos nativos, han disminuido, están considerados que están a punto de extinguirse. Eso nos lleva a que en términos globales existan categorías para identificar a las especies. Las categorías que se reconocen son en peligro crítico, en rojito, como una señal de alerta, aquellas especies que están a punto de extinguirse, que están súper problemadas. En peligro, que está como en este naranjo fuerte, ¿cierto? Aquellas que no están en la UCI, no están ahí conectadas al respirador artificial, pero que también tienen harto peligro. Vulnerables, vamos bajando un poquito, como el semáforo, así la luz amarilla, tenga cuidado porque si cruza, ¿cierto?, la puedo atropellar,
Acá también, estoy vulnerable, estoy ahí peligrando, no estoy tan grave, pero me puede pasar que cualquier cosa. Y en verde, de estos como los semáforos, las que no tienen problema. Y en este color oscuro, la que ya se extinguió, murió, ¿cierto? Y aquí dice extinta en vida silvestre. Cuando dice en vida silvestre es que puede estar igual que el Sophora toromiro, todavía vivo en algún jardín botánico, alguien lo logró rescatar de su ambiente natural, se murió donde vivía, pero no se desapareció del planeta. Aquí ustedes van a ver que hay diferentes situaciones. Por ejemplo, las palmeras a nivel mundial, las que tienen mayores problemas de extinción, donde hay que poner ojo porque la mayoría está en peligro crítico, en peligro y vulnerable. Le siguen los anfibios, también muchos que están con problemas de conservación. Los que tienen menos, los peces, no tienen tantos problemas de conservación, probablemente porque también los usamos mucho para comer. Y no les mencioné que todos estos que están en gris dice que datos deficientes es que no tenemos idea. O sea, no hay estudios y no podemos, no sabemos qué está pasando. Y algunos científicos dicen que si no sabemos, es mejor pensar que ahí pueden haber varios que tienen problemas de conservación. Así que esta es la distribución del riesgo de extinción en las especies a nivel planetario. ¿Por qué están en peligro? Bueno, por la pérdida del hábitat, por el cambio climático, por distintos efectos del cambio climático que pueden involucrar el fuego, los incendios, ¿cierto? Por la fragmentación, decíamos por la sobreexplotación. Y lo que sí quiere de novedoso indicar este gráfico resumen es que afecta mucho más todos estos problemas a las poblaciones pequeñas, donde son pocos los individuos que quedan al día de hoy. Ahí es donde hay que poner el ojo. Si tenemos algunas poblaciones animales o vegetales que quedan muy poquitos, cuidado, porque son los que se van a ver más afectados y probablemente se vayan a la extinción. Esta es la última que les tengo para esta parte, para que podamos ir terminando esta clase. Sabemos entonces que hay hartos problemas, ¿cierto? Que no solamente es el cambio climático, sino que hay otros más que están afectando a la biodiversidad, que generan todos estos problemas, aquí dice los impulsos directos, es decir, los que generan el efecto, pero los indirectos son lo que pasa a nivel mundial. La cantidad de personas va a afectar, somos más, queremos comer más. Si no aplicamos buenas tecnologías, pesca de arrastre, vamos a provocar problemas con la biodiversidad. Si no tenemos buenas leyes, no tenemos sistemas para protegerlos, peor aún. Y conflictos y epidemias, bueno, las guerras, hoy en día con el coronavirus, como que perdió sentido la protección de la naturaleza, y la gente está, y no es menor, estamos pasando por una pandemia, pero yo no me canso de comentar que fíjense la cantidad de mascarillas que andan botadas en la calle, la basura. Las mascarillas es terrible, andan por todas partes. ¿Cuántas mascarillas botará cada familia? Porque más encima tienen que ser desechables. A eso súmenle los trajes plásticos que tienen que usar en las industrias y en las empresas para hacer las labores para el trabajo. Aquí mismo en la universidad todo el personal de servicio tiene que ponerse esos trajes enteros plásticos y botarlos cada vez que hace aseo. La cantidad de contaminantes que vamos a dejar después de este coronavirus va a ser terrible. Y ahí vamos a estar de nuevo pensando en el efecto sobre el ambiente. Eso hoy día. ¿Alguna consulta, chiquillos? Hola, Marcelo. Consultas, comentarios. Por ahora no, profe, por lo menos de mi parte. Ya. Vamos a rescatar una idea para que no se queden los que se incorporaron más tarde. Si alguno no subió la tarea, igual la pueden subir, como comentábamos con Nixa, y si no pudieron evaluar o coevaluar a alguno de sus compañeros, les vamos a asignar manualmente algún compañero para que lo coevalúen.
Recuerden que cuando jugamos a hacer estas coevaluaciones son precisamente para que podamos ir tanteando la mano. No es porque me quiera vengarme de algún compañero, ponerle mala nota, o si le pongo mala nota mi compañero se va a enojar conmigo, sino que es para que nosotros también nos acostumbremos a hacer estas evaluaciones entre pares y para que nos vayan ayudando y retroalimentando, ¿ya? Es decir, qué es lo que pudiéramos mejorar, a los mismos compañeros poder comentar después dónde podemos poner las mejoras para las próximas actividades. Entonces, en la próxima clase vamos a dejar unos minutitos para que hablemos sobre cómo estuvo esta tarea, ¿ya? Eso entonces, que tengan una muy buena tarde, que tengan un feliz 18. Acuérdense que todavía estamos en pandemia, no se anden exponiendo. Yo sé que todos van a celebrar, pero cuídense, no vaya a ser que después del 18 estemos con más casos aún y estemos peor que al comienzo. Así que pásenlo bien, con responsabilidad. Que tengan un lindo fin de semana y resto de estos días. Gracias, profe, que Chao, esté profesora, bien. que tenga buena Gracias, tarde y señorita. buen Cuídese. Profe, que tenga una buena semana. Dígame. Profesora, al final eso lo va a solucionar usted, ¿cierto? Sí, en el Ah, sistema. ya. Nosotros lo vamos ya. a ir arreglando ahí. Ya, profe. Que estés A bien, desconectarme Cristian. como me había dicho que me quedara un poco después para ver eso. Sí, no, pero lo vamos a solucionar nosotros internamente, porque además como Javiera no había logrado subir su tarea, ahí vamos a interceder. ¿Ya? Ya, profesora. Gracias, Que- chao, que esté bien.